Muévete, luz verde. Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a hacer a la muñeca robótica que aparece en la serie Squid Game o el juego del calamar. Veremos su diseño, el circuito y la programación que le daremos. Comencemos. Lo primero que hice para hacer la muñeca robótica fue bajar un modelo 3D a escala de la muñeca de la serie. Bajé la calidad de los modelos 3D reduciendo el número de polígonos de las piezas y perdiendo algunos detalles innecesarios de los modelos 3D. Esto me permitió modificarlas en Fusion 360. Empecé a hacer los compartimientos, algunos espacios, el eje, distintas modificaciones a la muñeca para poder robotizar la cabeza y colocarle los componentes. Estoy imprimiendo las piezas, las cuales previamente les hago una configuración y un laminado en cura para generar el G-code e imprimirlas. Una vez que las piezas están listas, las retiro de la cama de impresión. En mi caso me ayudé de un destornillador. Estas son todas las piezas. Tenemos el cuerpo principal, la pieza que complementa el cuerpo, la cabeza, la tapa de la cabeza, el eje y las 4 extremidades de la muñeca. Para comenzar, vamos a pegar el eje en la parte inferior de la cabeza con pegamento instantáneo. Para los ojos de la muñeca, vamos a usar 2 LEDs de 5 milímetros del color de nuestra preferencia. Para que los LEDs solo iluminen hacia el frente, voy a colocarles unos tubos termocontraíbles a los LEDs. Voy a soldar los LEDs en serie, el positivo de uno con el negativo del otro. También agrego una resistencia de 220 ohmios al positivo y sueldo un par de cables a los terminales de los LEDs. Voy a pasar el cable por la cabeza y el eje hasta la salida posterior. Encajo los LEDs en los orificios de los ojos y le hago presión con unas pinzas. Como ven, entran perfectamente. Para este proyecto vamos a utilizar un servomotor SG90. En el paquete tenemos un terminal que usaremos. A este le vamos a cortar parte de su extremo. Con ayuda de pegamento instantáneo vamos a pegar el terminal del servomotor en el eje de la cabeza. Hasta ahora debería quedar de esta manera. Vamos a usar esta pieza que es parte del cuerpo de la muñeca. Insertamos el servo en su espacio correspondiente como ven en el video. Su cable lo acomodamos en la grieta del costado. Colocamos la cabeza de esta manera, encajando el terminal con el servomotor. Vamos a colocar la otra parte del cuerpo de la muñeca que también funciona como tapa. Para que no se mueva, le coloco 2 tornillos Allen M4 de 12 milímetros. Sueldo unos espadines a los cables de los LEDs y por seguridad también le coloco un tubo termocontraíble. Ahora voy a pegar la tapa de la cabeza y el circuito no estará al descubierto. Como ven, estoy probando que la cabeza gire sin ningún problema. Para terminar, voy a insertar sus 4 extremidades al cuerpo de la muñeca, sus brazos y sus piernas. Para controlar el servomotor, voy a utilizar un servotester y para alimentar los componentes usaré una batería de litio, pero también se puede usar una fuente de 5 voltios. Voy a insertar el cable de los LEDs en el positivo y negativo del servotester. También conecto el servomotor
y finalmente alimentamos todo con la batería. Como ven, todo funciona correctamente. Controlamos el giro de la cabeza manualmente con el potenciómetro del servotester. También podemos seleccionar el modo automático para que la cabeza gire constantemente. Los LEDs permanecerán prendidos. Una mejor manera de darle vida a esta muñeca es con un Arduino Uno. El positivo de los LEDs lo voy a conectar al D13 del Arduino y el negativo al GND. Las conexiones para el servomotor son las siguientes: GND de cable marrón al GND del Arduino, VCC o positivo a los 5 voltios de la placa y señal al pin digital 8 o D8 del Arduino. Este es el código que usaremos para este proyecto y también lo pueden encontrar en la descripción de este video. Lo compilamos y subimos el código al Arduino. Finalmente la muñeca está terminada, pero eso no es todo. Ya que la muñeca funciona correctamente, voy a desarmarla y lijar todas las piezas para tener un mejor acabado. Voy a darles una base con pintura en aerosol transparente, pero puede ser de otro color. Ahora voy a pintar las piezas con pintura acrílica. Combiné algunos colores para obtener los colores más parecidos posibles a la muñeca de la serie. He dado entre 2 a 3 capas de pintura para obtener un mejor resultado. Finalmente, la muñeca robótica del juego del calamar está lista para jugar. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció este proyecto y si vieron la serie. Espero que les haya gustado este video o les haya sido útil. Si fue así, denle like a este video y no olviden suscribirse si aún no lo están. Bueno, este video llegó a su fin y espero verlos en un próximo proyecto. Chao.